Los lirios temblaban en mis manos mientras entraba al rascacielos de Torres del Sol en la Ciudad de México. Era temprano. El vestíbulo zumbaba con el murmullo suave de los empleados ansiosos por ver al nuevo líder de la empresa. Había elegido el ramo con cuidado, blanco y fresco, un gesto de continuidad, un símbolo de que, después de 25 años, el respeto aún importaba. Quería que el primer día de Adrián Morales se sintiera menos como una conquista y más como una bienvenida. La sala de juntas ya estaba llena. Sus paredes de vidrio reflejaban el horizonte sobre el río Bravo. Entré con una sonrisa preparada, pero el aire cambió en el momento en que sus ojos se encontraron con los míos. Adrián ni siquiera miró los lirios. Se ajustó la corbata, los labios apretados en una línea dura, y pidió silencio con un gesto. Isabela Vargas dijo, su voz cortando la mesa como un cuchillo: tu tiempo aquí ha terminado. Por un instante pensé que había oído mal. No hubo risas, ni siquiera un atisbo de burla. Su expresión era pulida, ensayada, digna de un escenario. Deslizó un sobre de Manila por la superficie brillante y lo golpeó una vez con dedos deliberados. Esta empresa está comenzando una reforma cultural, continuó, inclinándose hacia adelante para que sus palabras resonaran. Y la salida de Isabela marcará esa reforma. 25 años de prácticas obsoletas, encubiertas por cuentas manipuladas de la cadena de suministro, terminan hoy. La palabra manipuladas me atravesó como si un vidrio se hubiera roto alrededor de la mesa. Los bolígrafos se detuvieron a medio trazo. Suspiros recorrieron la sala. Fraude. Me estaba acusando de fraude. Miré el sobre, pero mi mano se aferró más fuerte a los lirios. Por un segundo, su fragancia se volvió empalagosa, sofocante. Mi garganta ardía mientras los ejecutivos que había guiado, aquellos que alguna vez confiaron en mí durante crisis, se movían incómodos en sus asientos. Nadie habló. Adrián se regodeó en el silencio, confundiendo la sorpresa con apoyo. Así se ve el progreso, declaró. Sus palabras resonaron contra el vidrio, contra cada año de lealtad que yo había entregado. Lentamente, dejé el ramo en una mesa lateral. Los pétalos se doblaron bajo su propio peso. Tan inútiles como mi gesto de buena voluntad, tomé el sobre con una mano que no dejaba de temblar, pero en la otra, la pluma de plata grabada que siempre llevaba conmigo se sentía fría contra mi palma, anclándome. No dije nada. Todavía no. La humillación me quemaba, pero bajo ella, algo más se movía. Firme e inquebrantable, salí de esa sala no como la directora de operaciones de Torres del Sol, sino como una mujer marcada como fraude, cargando las cenizas de 25 años en un silencio que me negué a dejar como final. El camino de regreso a mi oficina se sintió más largo que nunca, cada paso resonando como un veredicto. Mis manos aún temblaban por el enfrentamiento, pero las forcé a calmarse mientras abría la puerta. Dentro, el espacio que alguna vez fue mi santuario, el cuartel de guerra de noches largas. El lugar donde nacían estrategias, de repente parecía una escena del crimen esperando ser despejada. Saqué una caja vacía de la esquina y comencé a guardar pedazos de mi vida en ella. La taza de café astillada que me acompañó en turnos interminables. La foto enmarcada de mi hija en su graduación. Las carpetas de reportes de crisis, gastadas en los bordes, llenas de notas garabateadas de noche, test, reorganizando envíos durante huracanes o negociando con estibadores en huelga. Cada objeto parecía susurrar los sacrificios que había hecho. Aniversarios perdidos. Fiestas pasadas en aeropuertos estériles en lugar de con la familia. El día que enterraron a mi padre, elegí quedarme en el centro de operaciones, con los audífonos puestos, intentando salvar un envío de millones de pesos de una tormenta. Me dije que el deber justificaba la ausencia, pero el arrepentimiento nunca se fue. Ahora, todo eso cada hora. Cada cicatriz se había reducido a una sola palabra cruel: fraude, a través de las paredes de vidrio.
Los colegas pasaban. Algunos desviaban la mirada rápido, incapaces de sostener la mía. Otros ofrecían vistazos fugaces de compasión, los labios apretados en líneas tensas. La lástima pesaba más que el silencio. Sabía que la acusación de Adrián ya circulaba más allá de este piso, extendiéndose como incendio por pasillos y correos. Mi teléfono vibró contra el escritorio. Un mensaje de Diego Salazar, el tipo de hombre que había enfrentado cada tormenta a mi lado. Sabemos la verdad. No estás olvidada. Tragué con fuerza, conmovida por su lealtad. Pero incluso la lealtad se sentía frágil contra la maquinaria de poder que ahora trabajaba para borrarme. Guardé la última carpeta en la caja y cerré la tapa, presionándola como si sellara 2 décadas y media de mi vida. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un nombre que me dejó helada: Raimundo Cortés. 2 noches antes de que Adrián Morales destrozara mi carrera con un solo anuncio, mi teléfono se iluminó con un nombre que no había visto en años: Raimundo Cortés, el fundador de Torres del Sol. Por un momento pensé que era un error, pero cuando contesté, su voz llegó firme, deliberada. Necesito verte esta noche. Isabela. La nieve apenas comenzaba a caer cuando manejé desde Coyoacán, las calles estrechándose hacia los caminos oscuros de Morelos, para cuando llegué a su hacienda. El mundo estaba silenciado bajo un manto blanco. Dentro, el estudio de madera olía a tabaco viejo y cuero, como si el tiempo mismo se hubiera negado a avanzar. Raimundo estaba sentado detrás de un escritorio lleno de libros de contabilidad que parecían tan desgastados como su rostro, pero sus ojos afilados, inquebrantables, llevaban la misma fuerza que alguna vez construyó un imperio desde acero y sudor. Sin rodeos, empujó un montón de papeles hacia mí. He decidido, dijo. Es hora de que esta empresa quede en manos de quien la merece. Parpadeé, insegura de haber oído bien. Raimundo, ¿qué estás diciendo? Voy a venderte mi 42%, respondió, recostándose como si la decisión ya estuviera grabada en piedra. Las palabras retumbaron dentro de mí. Yo la propiedad era algo que nunca me había atrevido a imaginar. Mis manos temblaron mientras abría un cajón y sacaba una pluma de plata, pulida por décadas de uso. Esta fue mía cuando firmé los documentos fundacionales de Torres del Sol, dijo, colocándola en mi mano. Es más que tinta, Isabela. Es confianza. Miré la pluma, su peso presionando mi palma, igual que los 25 años de sacrificio habían presionado mi vida. ¿Por qué yo? Porque has dado más que nadie, y porque la Junta solo mostrará su verdadera cara cuando crea que no tienes poder. Mantén esto en secreto. Deja que la arrogancia se exponga. Luego golpea, no con enojo, sino con autoridad. Presioné la pluma contra el papel, mi nombre formándose en tinta plateada, mientras el futuro de Torres del Sol pasaba a mis manos. De vuelta en mi departamento en Coyoacán, la caja de mi oficina seguía cerrada en una esquina, pero los documentos que Raimundo me dio estaban esparcidos sobre la mesa de la cocina. Leí cada página lentamente, trazando las palabras con la punta del dedo, asegurándome de que no lo había imaginado. No era solo la participación del 42%, oculta en los estatutos, preservada a través de enmiendas que nadie se molestó en anular. Había una cláusula que Raimundo insistió en incluir hace décadas. Un poder de veto sobre todos los cambios estructurales importantes, ligado no a un cargo, sino a la propiedad de su bloque original de acciones. Quien tuviera esas acciones, quien las tuviera ahora, podía congelar a la Junta en seco. Las reformas de Adrián, toda su agenda, podían detenerse con una sola mano levantada. Me recosté, el metro retumbando débilmente bajo mi edificio, y dejé que el pensamiento se asentara. Mi vida había sido construida sobre mantener las cosas unidas en silencio, envíos redirigidos, auditorías cerradas, crisis tragadas antes de que llegaran al escritorio de alguien más. Esto era diferente. Esto no era un remiendo. Esto era control. Aún así, dudé. Mi primer instinto fue llamar a Diego,
decirle que no estaba acabada, que la acusación de Adrián no sería la última palabra, pero el recuerdo de los ojos de Raimundo afilados, dominantes, me detuvo. Mantén esto en secreto. Deja que la arrogancia se exponga. El poder anunciado podía ser desafiado. El poder oculto podía ser devastador. A la mañana siguiente, doblé los papeles en una carpeta delgada y metí la pluma de plata en el bolsillo de mi abrigo. En el trayecto en metro hacia el centro, el vagón traqueteaba con el ritmo de los desconocidos comenzando su día, pero yo permanecí inmóvil, mi mano cerrada alrededor de la pluma. Ya no era solo una cuidadora limpiando el caos de otros. Era algo que Adrián Morales aún no podía ver una sombra al borde de su victoria. La guardiana invisible de Torres del Sol. Adrián Morales no perdió tiempo en organizar su primera reunión de liderazgo. No estuve en la sala, pero supe después cómo entró como hombre ensayando para el reflector. Su voz lo bastante alta para resonar más allá del vidrio. Infraestructuras viejas como Vargas casi hunden esta empresa, se burló, paseándose por la mesa. Mi nombre, reducido a un chiste. Los mismos ejecutivos que alguna vez se apoyaron en mí durante colapsos de medianoche se quedaron callados. Algunos garabateando notas, otros manteniendo rostros inexpresivos. El silencio, en ese momento, se sintió como consentimiento. Imaginé sus ojos cruzándose, sopesando si defenderme o proteger su lugar. Nadie habló, pero en ese silencio, alguien más escuchaba. Sofía Méndez, una analista joven a la que había guiado años atrás. Una mujer de ojos rápidos y mente que rara vez dejaba pasar un detalle, estaba al final de la mesa. Mientras Adrián ridiculizaba mi legado, Sofía discretamente presionó grabar en su teléfono. Horas después, en mi departamento, el zumbido de mi teléfono cortó el murmullo del radiador. Un mensaje apareció en la pantalla. No deberían salirse con la suya. Adjunto estaba un archivo de audio. Presioné reproducir y la voz de Adrián llenó la habitación. Arrogante, cortante, desechando 25 años de sacrificio con una sola frase. Reliquias como Vargas son anclas que nos arrastran. Las palabras quemaron, pero las reproduje otra vez y otra, hasta que el dolor se transformó en algo más frío. Evidencia, prueba, no de fraude, no de fracaso, sino de desprecio. El tipo de desprecio que, una vez revelado, no podía explicarse. Dejé el teléfono junto a la pluma de plata de Raimundo. La humillación aún pesaba en mi pecho, pero ya no era cruda. Se había endurecido en enfoque. Adrián pensó que sus insultos me enterrarían, pero en cambio, me había entregado un arma forjada con su propia arrogancia. Tomé la pluma, sintiendo su peso frío en mi palma, y por primera vez, desde aquel espectáculo en la sala de juntas, me permití una leve sonrisa. El jueves por la mañana llegó con un cielo del color del acero. Desde la plaza abajo, podía ver el reflejo del río Bravo danzando en la torre de vidrio de Torres del Sol, como si la ciudad misma contuviera el aliento. La junta se reunió en la sala de conferencias ejecutiva, con sus ventanales de piso a techo enmarcando el horizonte de la ciudad. Al final de la mesa de caoba pulida, había un letrero en letras grandes reservado a accionista mayoritario. Adrián Morales estaba de pie al frente, su sonrisa ensayada, su tono suave. El nuevo inversionista está totalmente alineado con mi visión de reforma, les dijo. Su ausencia hoy es solo una formalidad. Asintieron, cautelosos pero dispuestos. Él convirtió la ausencia en respaldo, como si el silencio mismo hubiera votado a su favor. Por susurros que me llegaron antes de que alcanzara el piso, supe algo más. Un director, leal a Adrián desde hace tiempo, ya estaba negociando vender parte de su participación a inversionistas externos. Si ese trato se cerraba, mi 42% podría diluirse, mi control escapándose antes de que siquiera lo revelara. El peligro agudizó cada sentido. El tiempo ya no era cuestión de estrategia, era de supervivencia.
entrar demasiado pronto. Y Adrián podría torcer mi presencia en una interrupción, esperar demasiado, y el balance de propiedad podría cambiar irreversiblemente. Así que me quedé justo detrás de las puertas de vidrio esmerilado, la carpeta apretada bajo mi brazo, la pluma de plata fría en mi mano. Mi pulso latía al ritmo de la voz apagada de Adrián dentro. Cada sílaba de su actuación destilaba arrogancia. Pero me forcé a quedarme quieta. Toda mi carrera se había construido en intervenciones entrar en el último segundo para evitar que los desastres nos rompieran. Ahora, la contención era la correa del desastre. El silencio, más pesado que el acero, era mi arma. Esperé, con los talones firmes en el suelo de mármol, mientras el aire en el pasillo se espesaba con anticipación. La voz de Adrián se elevaba detrás de las puertas. Mi momento aún no llegaba, pero se acercaba rápido. El murmullo de voces dentro de la sala de juntas subía y bajaba. Un ritmo de falsa certeza. El tono de Adrián se hinchaba con autoridad, sus palabras resonando como un sermón. Luego, casi de repente, el ritmo se rompió. Un zumbido recorrió la sala cuando las tabletas de los directores se iluminaron al unísono. Desde el pasillo, percibí el cambio. Las sillas se movieron ligeramente contra el suelo. Las páginas de notas fueron olvidadas. La actualización de registro se había publicado, en cada pantalla, en letras claras. Las palabras no podían malinterpretarse. Isabela Vargas ahora posee el 42% de las acciones con derecho a voto en Torres del Sol. El silencio que siguió se extendió más que cualquier discurso de Adrián. Imaginé su rostro tensándose, la sonrisa ensayada tambaleándose mientras alcanzaba la carpeta frente a él. Su voz, cuando llegó, era más aguda, más rápida, forzada. Esto es un error administrativo, insistió. Vargas fue despedida. No tiene autoridad, pero sus palabras cayeron planas. Los directores se movieron en sus asientos, sus ojos pasando de uno a otro hacia el letrero al final de la mesa. El asiento marcado accionista mayoritario. Durante años, había estado en reuniones donde el silencio significaba derrota. Ahora, el silencio en esa sala era diferente. No era conformidad. Era duda. Fuera del vidrio esmerilado, exhalé lentamente, sintiendo el peso abandonar mi pecho. La trampa había sido activada, pero el instinto me advirtió no apresurarme. El poder revelado demasiado pronto podía sonar a desesperación. Dejé que Adrián se retorciera, que la inquietud se extendiera desde las pantallas de las tabletas hasta la postura cambiante de cada hombre y mujer sentado alrededor de esa mesa. Mi mano se cerró más fuerte alrededor de la pluma de plata de Raimundo, su peso firme, anclándome. El tiempo importaba más que el enojo. No interrumpiría el colapso de Adrián. Lo dejaría terminarlo antes de que siquiera cruzara el umbral. El murmullo apagado de voces creció, la inquietud elevándose como estática bajo la puerta. Enderecé los hombros y esperé el momento en que el silencio se inclinaría hacia lo inevitable. El momento llegó como una corriente que ya no podía resistir. Presioné la manija y empujé las puertas de vidrio esmerilado de par en par. Todas las cabezas se giraron. El murmullo de conversaciones secundarias se cortó a mitad de respiro. Por un instante, solo el sonido de mis tacones golpeando el suelo pulido llenó la sala. No hablé. Las palabras habrían sido demasiado pequeñas. En cambio, caminé por la larga mesa de caoba y me detuve al final, frente a la silla reservada para el accionista mayoritario. De mi abrigo, saqué el sobre de Manila que Adrián alguna vez deslizó por la mesa, la notificación de mi despido. Lo coloqué suavemente en el centro de la mirada de la junta. Luego puse la pluma de plata de Raimundo junto a él, el metal brillando bajo las luces como una espada en reposo. El silencio se expandió a mi alrededor, pesado e irrompible. La máscara de Adrián se rompió. Su voz se alzó más alta de lo usual, su confianza desgastándose con cada sílaba.
Vargas no tiene autoridad aquí. Tartamudeó. Fue despedida bajo mi autoridad. Nadie le respondió. Sus palabras cayeron en la quietud como piedras en un pozo. Simplemente me quedé de pie, con la mirada firme, la mano descansando ligeramente en el respaldo de la silla. Un director senior, uno de los más antiguos, finalmente se inclinó hacia adelante. Su voz era calma, medida, para que conste dijo: voto con Isabela. El efecto fue inmediato. Otro director asintió, luego otro. La tensión se rompió como vidrio bajo presión, cambiando el peso de la sala de una vez. La mirada de Adrián saltaba de rostro en rostro, buscando lealtad y encontrando solo retirada. Me senté en la silla al frente de la mesa, el cuero crujiendo suavemente, como si reconociera a su ocupante legítima. La pluma de plata estaba a mi alcance, un recordatorio de la promesa que le hice a Raimundo y a mí misma. Aún no había dicho una sola palabra, pero la junta ya no miraba a Adrián. Todos los ojos estaban en mí. El peso de la sala se inclinó hacia mí en el momento en que me senté. Alcancé la carpeta que llevaba bajo el brazo y la abrí con calma deliberada. Los directores se inclinaron hacia adelante, los bolígrafos quietos, mientras deslizaba los papeles por la mesa. Con la pluma de plata de Raimundo entre mis dedos, firmé mi nombre, cada trazo de tinta resonando más fuerte que la bravuconería de Adrián. Cuando levanté la pluma, el documento ya no era teoría, era ley. Mi despido anulado, mi autoridad reinstaurada. Adrián se lanzó hacia adelante, la voz quebrándose bajo la presión. «Esto es indignante». Levanté una mano, no para silenciarlo, sino para mantener la sala firme. Tu autoridad termina donde comienza la propiedad. Las palabras cayeron con la contundencia de un martillo. Adrián se congeló, la boca entreabierta, su protesta tragada por el silencio que siguió. Deslicé otra página a la vista, una que había guardado hasta ahora la cláusula enterrada en los estatutos, firmada por Raimundo décadas atrás. Este bloque de acciones lleva derechos de veto sobre reformas estructurales, expliqué. Mi voz era calma, no elevada, pero el significado cortaba más afilado que cualquier grito. Nada avanza sin mi consentimiento. Las sillas crujieron mientras los directores se movían, las miradas pasando de uno a otro, por primera vez en días. El alivio suavizó sus rostros. Ya no tenían que apostar por las reformas de Adrián. El peso se había levantado, el peligro contenido. El color de Adrián se desvaneció cuando la realidad se asentó. No solo estaba derrotado, estaba atrapado, forzado a operar bajo mi supervisión, cada movimiento sujeto a mi aprobación. Sus hombros se hundieron. La arrogancia que lo había llevado a esta sala colapsando en algo pequeño, acorralado, ordinario. Dejé la pluma de plata sobre la madera pulida, su brillo firme bajo la luz, a mi alrededor. Los directores asintieron, uno tras otro, como si una tormenta finalmente hubiera pasado. Me recosté en la silla, la calma asentándose en mis huesos, ya preparando las palabras con las que los dejaría. La sala de juntas exhaló en un alivio colectivo. Y supe que el momento había llegado. Me levanté lentamente, dejando que el silencio se mantuviera un instante más. Luego dejé que mis ojos barrieran la mesa. Esta empresa no necesita espectáculos, dije con calma. Necesita guardianes. Las palabras aterrizaron con un peso que no pertenecía al volumen, sino a la verdad. Un aplauso rompió la tensión, vacilante al principio, luego más fuerte, hasta que el sonido llenó la cámara de vidrio. Los directores que se habían quedado callados bajo la sombra de Adrián, ahora se enderezaban, su lealtad cambiando sin disimulo. Adrián permaneció rígido al final de la mesa, el color drenado de su rostro. No se levantó, no discutió, su poder se había evaporado, dejando solo la cáscara de un hombre acorralado por su propia arrogancia. Seguiría aquí. Sí, pero no como maestro del escenario. De ahora en adelante, reportaría directamente a mí, cada decisión medida bajo mi supervisión. Ese era castigo suficiente.
Recogí los documentos. Metí la pluma de plata de Raimundo en mi bolsillo y me levanté. Los lirios que había llevado días antes ya no estaban, descartados en una esquina, pero su memoria permanecía conmigo, no como humillación, sino como un recordatorio de que el respeto ofrecido y rechazado no desaparece. La dignidad, una vez puesta a prueba, puede reclamarse. Afuera, el viento del río Bravo me recibió al salir de la torre. La ciudad rugía como siempre lo había hecho, indiferente a victorias y derrotas. Sin embargo, por primera vez en años, me sentí más ligera. Las noches solitarias en Coyoacán, los sacrificios que me habían vaciado, no fueron borrados, sino validados. Cada cicatriz me había llevado a este momento. Pensé en Adrián, aún arriba, forzado a sentarse bajo la autoridad que intentó arrancarme. No necesitaba humillarlo más. Su caída no serían mis palabras, sino su propio silencio. La arrogancia colapsa bajo el peso de la integridad. Y él viviría cada día sabiendo que había sido derrotado no por un espectáculo, sino por una resolución silenciosa. A veces la justicia no ruge, perdura.